Continuando nuestros videos de filosofía, el día de hoy quiero comentar un poco sobre la filosofía antigua. Obviamente nos estamos refiriendo a una coyuntura histórica, es decir, un periodo de tiempo establecido para poder abarcar este pensamiento, que es muy importante tener en cuenta a la hora de abordar cualquier periodo de la historia de la filosofía. Este periodo puede ser a su vez subdividido en tres grandes categorías: la filosofía oriental, la filosofía griega y la filosofía grecorromana. Abordar cada uno de estos periodos pues implicaría detenernos en cada filósofo, conocer un poco de la historia, un poco de la cultura de cada uno de estos pueblos que vamos mencionando, pero por la brevedad de este video vamos a simplemente ir señalando algunas ideas claves. Primero, desde el momento en el que un hombre se sentó a pensar, a reflexionar, a meditar y hacer este ejercicio arduamente, ahí surgió la filosofía. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque donde quiera que ha habido un ser humano, allí está presente la filosofía. No puede haber hombre sin filosofía. Pero, sin duda, esta al principio era pues un diamante en bruto, si queremos verlo así, algo muy rústico, porque solía limitarse a una especie de cosmovisión, una forma de ver el mundo, de entenderse a sí mismo en el mundo y de desenvolverse en el mundo. Por eso, en las tradiciones más antiguas nosotros podemos encontrar ya algunos destellos, por ejemplo, la idea de Dios, la idea de qué es el mundo, cuál es su origen, qué es el ser humano, sobre todo este elemento que va más allá del cuerpo, más allá de la materia, el espíritu, el alma. Y obviamente también unas nociones o reglas sobre cómo ha de vivir el ser humano, la moral. Conforme la humanidad va desarrollando sus saberes, estos van cristalizándose en distintas expresiones. La más acabada obviamente va a ser la de la abstracción, la del silogismo del pueblo griego. Pero antes de ellos ya existían otras expresiones prefilosóficas, dicen algunos, pero que no siempre esto significa que sean desechables o que no tengan riqueza o que no debamos tomarlas en cuenta. Antes bien, no están tan depuradas. A saber, tenemos la poesía y obviamente la religión. Podemos nosotros encontrar ya algunos antecedentes del pensamiento filosófico oriental en Persia con esta figura prominente llamada Zoroastro o Zaratustra, que ya proponía pues una dualidad para explicar el mundo con un dios bueno llamado Hormuz y un contrario que justificaba una especie de maldad en el mundo, ¿no? Posteriormente vamos a tener la filosofía india, con los gimnosofistas, ¿no? Con los maestros yogis, con los ascetas, con todo esta corriente de pensadores como Jaimini, como Gotama, y que precisamente tienen ideas muy interesantes, no tan acabadas. Por ejemplo, ellos ya proponen una especie de lógica por ahí y que obviamente tienen un pensamiento totalmente diferente al occidental, porque ellos niegan el principio de identidad que dice que lo que es y lo que no es, no es, estableciendo pues que pues para el pensamiento hindú todo es todo, ¿no? Aún los contrarios, es decir, yo soy tú, tú eres yo, todos somos uno, el fuego es lo mismo que el agua es lo mismo que el fuego, el cielo y la tierra es lo mismo, los dioses en realidad son una mera ilusión, ¿no? Y la individualidad no es más que pura maya o ilusión, que es la palabra que utilizan para referir este tipo de conceptos. Del pensamiento hindú va a surgir una gran figura que es Siddhartha Gautama, ¿no? Mucho más conocido como Buda, y que precisamente va a hablar de una propuesta muy interesante de vida, porque se da cuenta que no hay más que sufrimiento en el mundo
y que la única forma de evadir y quitar este sufrimiento es la destrucción de los deseos, pero el origen del deseo es el yo propio y por lo tanto la filosofía budista termina por aniquilar al propio yo, a diferencia de la filosofía occidental que busca la afirmación de la persona. Y nos vamos acercando ahora a la filosofía china, que tiene una moral muy elevada, por ejemplo, las máximas de Confucio, o ideas también interesantes como las de Lao Tse, que hablan sobre el Tao. Esta palabra que cuando la nombramos, pues el Tao que es nombrado no es el Tao verdadero, pero que lo entienden como la base de todo lo que existe, ¿no? Y una especie de energía vital que está presente en todo el universo y en todo lo viviente. Estas ideas, pues, a nosotros nos parecen un poco extrañas, pero se desprenden obviamente de la desconsideración o la negación pertinaz de los principios lógicos que los griegos se esforzaron en dilucidar, ¿no? Porque ahora sí, la filosofía propiamente hablando, pues va a surgir en Grecia. Y la filosofía griega tiene, a su vez, 3 grandes etapas. La frase presocrática, la frase socrática y la frase postsocrática. Con los presocráticos nosotros encontramos a los grandes filósofos cosmólogos. Tenemos allí a Tales de Mileto, que fue el primer hombre que se hizo llamar a sí mismo filósofo, es decir, amante de la sabiduría, pero no solamente a Tales de Mileto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Anaxágoras, vamos a tener por ahí a Pitágoras, vamos a tener por ahí a Demócrito, y todos estos grandes pensadores que, utilizando una abstracción, primero física, después matemática como Pitágoras y finalmente metafísica como Heráclito y Parménides, van a buscar una explicación racional del mundo en el que se encontraban. ¿Qué si el agua? ¿Qué si el fuego? ¿Qué si el número? ¿Qué si el ser? Y lo que permanece es lo que explica la realidad. Va a haber también otros exponentes y otros maestros menores como los sofistas, pero cuando hay un verdadero salto en la historia de la filosofía es con Sócrates. ¿Por qué? Porque él va a bajar toda esta especulación que tienen los filósofos del universo a la realidad del ser humano, ¿no? Va a voltear sobre sí mismo y se va a preocupar por la virtud, por lo que debe de hacer un hombre. Y va a dar testimonio de su doctrina con la propia vida, porque recordemos que Sócrates es asesinado, se le da la pena capital y bebe la cicuta para ser castigado por el Estado ateniense, ya que era un pensador que incomodaba, un pensador que hacía que los jóvenes abrían los ojos y se esforzaran realmente a pensar por sí mismos. Obviamente va a venir su discípulo, ¿no? El gran Platón, Aristócles. Este Platón es tan importante que se ha llegado a decir que toda la filosofía occidental no es más que una nota a pie de página de su gran obra que fueron los diálogos. Y lo más trascendente de su obra es precisamente la teoría de las ideas. Es decir, que este mundo es ilusorio y que hay un mundo perfectísimo en el topos Uranos llamado el mundo de las ideas. Para esto, Platón utilizó su alegoría del mito de la caverna, donde hay unos hombres que están encadenados desde su infancia hacia una pared y detrás de ellos hay una hoguera y simplemente les van pasando sombras y piensan que todo el mundo se limita a sombras hasta que uno se levanta, rompe sus grilletes, sale al mundo exterior y tras acostumbrarse a la luz verdadera del sol se da cuenta que hay un mundo maravilloso. Regresa, trata de convencer a los que estaban igual de él encadenados y pues termina muriendo. Y para eso Platón nos da la reflexión que no es más que la labor del filósofo. Pero más amigo que de Platón era amigo de la verdad, su propio discípulo, Aristóteles, el gran padre de las ciencias, el gran filósofo, el filósofo como lo llamaron los medievales, que desarrolló
un gran método tan importante como fue la lógica aristotélica. No es que no hubiera antes de él, sino que obviamente la sistematiza, y a través de este método lógico se dedica a investigar la naturaleza, los animales, a ver los astros, obviamente, desarrollar un conocimiento filosófico tan importante como el de la ética, la metafísica, y desarrolla un montón de conceptos importantísimos que no vamos a explicar en este video, pero que solo mencionamos, como el concepto de causa material, causa formal, causa eficiente, causa final, acto, potencia. Todas estas ideas metafísicas, pero no solamente fue un filósofo abstracto. Aristóteles también se preocupó por la ética, por la forma de vida. No es una cuestión nimia. ¿Cómo ha de vivir el hombre? Obviamente hablaba de un hombre de virtud, un hombre que pudiera ser una persona valiente, una persona justa, una persona prudente, etc. Después de esta frase de Sócrates, Platón y Aristóteles, viene la fase post-socrática, donde vamos a encontrar algunas escuelas menores. Por ejemplo, solamente mencionamos dos que están muy de moda en la actualidad, que es el estoicismo y el epicureísmo, que buscaban también una buena vida. La primera, el estoicismo, por medio de la conformación de nuestra voluntad con la naturaleza, y la segunda, el epicureísmo, por la búsqueda de un placer cada vez más refinado. Posteriormente, pues, llega una especie de época de decadencia. Ya no hay una novedad en el pensamiento grecorromano. Obviamente sí puede haber algunas luces, algunas lumbreras. Tenemos ahí, por ejemplo, a Plotino, ¿no? Pero más bien se da una especie de neoplatonismo, ¿no? Un neoplatonismo que también va a estar ya impregnado por retomar las ideas paganas o las ideas judaicas, incluso las ideas cristianas, dando origen pues a una herejía que era el gnosticismo. Y llegamos precisamente a este punto de quiebre que va a suscitar una nueva etapa que no vamos a abordar, que dejamos pendiente, que es la época medieval.